¿Y si lo que te enseñaron como maldad fuera en realidad poder mal entendido? Hay una élite silenciosa que domina sin levantar la voz, que manipula sin ser vista, que ejecuta sin remordimiento. No son superhéroes. Son estrategas humanos con 3 rasgos internos que la mayoría reprime, pero que tú vas a desenterrar hoy. Bienvenido al terreno de la tríada oscura: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. No como diagnósticos, sino como armas. Este video no es una lección de moral, es una iniciación. Vas a descubrir cómo estas 3 cualidades, cuando se controlan y se entienden, pueden convertirte en un ser humano imparable en relaciones, negocios, liderazgo y conflicto. Aquí no hay máscaras de bondad. Aquí hay verdad cruda, poder real y fuego interno. Rasgo 1. Maquiavelismo sin culpa. ¿Cómo usar la manipulación estratégica para moldear entornos y personas? Desde pequeño te educaron para obedecer. Te enseñaron que ser bueno era el camino, que decir siempre la verdad, que compartir, que sacrificarse por los demás era lo correcto. Pero lo que no te dijeron es que mientras tú te esforzabas por ser moral, otros ya estaban moviendo los hilos. Mientras tú evitabas manipular para no dañar, ellos ya sabían cómo usar tus emociones en tu contra. Mira bien a tu alrededor. ¿Quién tiene el poder real? No es el más ético, no es el más justo. Es el que mejor entiende cómo funciona la mente humana. El que sabe mover las emociones, sembrar ideas, activar inseguridades y ofrecer consuelo estratégico justo después. El que manipula sin culpa, porque ya entendió que en esta jungla disfrazada de sociedad, el que no juega es la pieza. El maquiavelismo sin culpa no es cinismo barato, no es crueldad superficial, es lucidez afilada. Es entender que la moral fue un invento para controlar masas, que quienes te enseñaron a no manipular lo hacían manipulándote. Es asumir que todo lo que nos rodea, la religión, la escuela, los vínculos, ha estado plagado de mecanismos de control emocional. Y entonces, tomar el control de tu narrativa. Un individuo con este rasgo no se deja arrastrar por impulsos emocionales. No reacciona al caos, lo administra. No busca aceptación desesperada. Él crea percepción. Es frío sin perder sensibilidad. Estratégico sin dejar de conectar. Puede mirar el conflicto sin entrar. Puede escuchar una confesión y ya estar decodificando los puntos ciegos del otro. Este tipo de mente no busca imponerse a gritos. Sabe que los hilos más fuertes son invisibles. Sabe que el ego ajeno es un teclado, que el afecto condicionado es una jaula, que los silencios incómodos son espacios de poder. El maquiavélico sin culpa no manipula por venganza, lo hace por diseño. Porque ya entendió algo que muchos aún niegan. Las emociones no son un obstáculo, son herramientas. ¿Quieres volverte irresistible? Aprende a detectar carencias emocionales. Aprende a leer entre líneas cuando alguien habla de sus valores, porque ahí se esconde su código manipulable. ¿Quieres poder? Dale al otro lo que cree necesitar, pero solo en pequeñas dosis. Haz que el otro confunda tu atención con amor, tu presencia con validación. Y entonces, mientras se aferra a ti, tú ya estás 3 jugadas adelante. La manipulación estratégica no se trata de mentir sin control. Se trata de ajustar la verdad como un sastre afila el corte de un traje. El buen manipulador no impone, inspira, no exige, sugiere, no necesita gritar para ser escuchado, provoca deseo de forma silenciosa. Imagina una escena simple. Estás en un nuevo círculo social o profesional. El individuo promedio intenta brillar, destacar, hablar más fuerte. El maquiavélico, en cambio, observa. Silencio activo, lectura aguda. Detecta al líder, al inseguro, al invisible. Estudia cómo interactúan. Luego da un golpe sutil, una frase bien colocada que valide al que se siente excluido.
Una broma suave para generar complicidad con el dominante. Un gesto amable que parece espontáneo, pero que está fríamente calculado para sembrar sensación de afinidad. Y así, sin imponer nada, todos empiezan a girar alrededor suyo, porque el verdadero poder no se grita, se respira, se intuye, se construye en el terreno emocional del otro. El maquiavélico sin culpa no tiene prisa, porque entiende que el verdadero dominio es acumulativo. Una palabra hoy, una ausencia mañana, un gesto exacto en el momento adecuado, y ya sembraste dependencia emocional sin que nadie lo note. Ahora, ¿por qué sin culpa? Porque la culpa es el virus de los que aún viven bajo el hechizo moralista. Es el reflejo condicionado que detiene a los poderosos antes de actuar. La culpa es la voz de los que te quieren débil, temeroso, dudando. Pero tú ya no estás para dudar. Estás para diseñar, para ejecutar, para avanzar sin pedir perdón por ser más agudo que el promedio. Dejar de manipular no te hace más bueno, te hace más predecible, te hace menos peligroso. Y lo que es peor, te hace prescindible. Porque el mundo no premia la nobleza, premia la influencia. Y si no tienes influencia, serás usado como instrumento de los que sí la tienen. Por eso, el primer rasgo del ser imparable es este: el maquiavelismo sin culpa. Porque quien sabe moldear entornos, no necesita rogar oportunidades. Porque quien sabe influir, no necesita imponer. Porque quien sabe leer emociones, no necesita gritar para ser escuchado. Y porque cuando tú aprendes a manipular con elegancia, ya nadie puede usarte sin que tú lo permitas. En el manual de manipulación vas a encontrar herramientas para pulir esta presencia estratégica, para moverte como un artista entre conversaciones, relaciones y entornos, para convertir tu frialdad emocional en un bisturí quirúrgico, para que cada gesto tuyo, mirada, silencio, palabra, tenga un propósito oculto. Pero eso vendrá después. Por ahora, quédate con esto. Si no aprendes a manipular, te manipulan. Si no aprendes a influir, te arrastran. Si no aprendes a controlar la percepción, vivirás bajo el relato ajeno. Y tú ya no estás para eso. Estás para jugar con elegancia y ganar sin que el otro entienda cómo perdiste. Rasgo 2. Narcisismo funcional. Convertir la obsesión contigo mismo en una fuente de magnetismo e influencia. El mundo teme al narcisismo, pero lo desea en secreto, porque el narcisista funcional encarna algo que la mayoría jamás se atrevió a ser. El protagonista absoluto de su vida. No es ego inflado, no es grito vacío. Es presencia que se impone sin pedir permiso. Es identidad que no se desdibuja. Es alguien que se volvió tan íntimo con su propia grandeza que ya no puede ser ignorado. Y eso duele. Duele a quienes se acostumbraron a fingir humildad para ser aceptados. Duele a los que llevan años esperando que otros les den valor. Duele a los que jamás tuvieron el coraje de convertirse en mito. Porque eso es el narcisista funcional, un mito viviente, alguien que ha hecho de sí mismo su obra maestra. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué lo diferencia del narcisismo patológico, del que intoxica, del que se desborda? El narcisismo funcional no necesita destruir a otros para brillar. No exige atención desesperada. No necesita inflar su ego cada 5 minutos para no colapsar. Eso es vacío. Eso es debilidad disfrazada de arrogancia. El narcisista funcional es autosuficiente emocionalmente. Se alimenta de su propia energía. Y eso lo vuelve magnético, porque no carga con ansiedad social ni necesidad de aprobación. Este rasgo se construye con una mezcla de lucidez, estética y estrategia. No es una ilusión, es un trabajo interior brutal. Porque para llegar a ese nivel de seguridad, antes tuviste que desmontar años de condicionamiento, años en los que te enseñaron a reducirte, a disculparte por ser, a sentir culpa por querer ser admirado
Desde niño te dijeron que no debías creerte tanto, que era mejor pasar desapercibido, que no fueras egoísta, que no hablaras tanto de ti, que no desearas el poder, que no buscaras atención. Y así se entrena a las masas, con una culpa crónica por destacar. Pero tú decidiste salirte del rebaño. El narcisista funcional entiende algo que los demás todavía no pueden aceptar. El mundo gira en torno a figuras fuertes, a figuras con una narrativa clara, a quienes proyectan certeza, dirección, estética, confianza. No a los que se diluyen, no a los tibios, no a los que siguen pidiendo permiso para existir. Y lo más impactante, cuando alguien lo posee, se siente. No hace falta que hable. Basta con cómo entra a una habitación, cómo se para, cómo sostiene la mirada sin bajar la cabeza, cómo genera tensión con su sola presencia, por qué ha hecho del cuerpo un templo y de su energía una frecuencia difícil de ignorar. Ese magnetismo no es un regalo divino, es una construcción deliberada. Es el resultado de haberse puesto como prioridad sin sentir culpa, de haber convertido su vida interna en una fortaleza, de haber dejado de suplicar por reconocimiento y haber decidido proyectar valor hasta que el entorno se reordene. Y aquí está el secreto más brutal de este rasgo. Los otros empiezan a orbitar alrededor tuyo sin que tú muevas un dedo. Porque mientras la mayoría intenta encajar, tú ya estás habitando tu centro. No necesitas adaptarte. Los demás se adaptan a ti. En la seducción, este rasgo es letal. ¿Por qué? Porque el narcisista funcional no ruega, no compite, no trata de ganarse a nadie. Él es el premio, él es el símbolo, y quien logra su atención siente que ha sido seleccionado. Ese nivel de percepción genera adicción, porque su presencia no se siente como un regalo, se siente como un privilegio. Y aquí ocurre la alquimia. Cuando tú te conviertes en tu prioridad, los demás lo perciben, y lo respetan, y lo desean. Y muchos lo odian también, claro, porque tu sola existencia es un espejo que los confronta. Les recuerda que ellos nunca se atrevieron a elevarse así. ¿Te das cuenta del poder de esto? El narcisismo funcional también es una estrategia estética. Tú decides qué imagen proyectar. ¿Eres el líder inquebrantable, el artista maldito, el seductor impenetrable, el sabio que observa en silencio? Tú eliges tu leyenda, la alimentas, la refuerzas y la haces coherente. Cada gesto, cada silencio, cada publicación, cada decisión es una capa más del personaje que has elegido ser. Porque en un mundo donde todos improvisan su identidad, tú decides ser un símbolo. Y los símbolos, hermano, no se explican, se sienten, se desean, se siguen. ¿Y cómo se construye eso realmente? Corte radical con la autocrítica innecesaria. No más no soy suficiente. No más no debería querer tanto. No más sabotaje interno. Selección deliberada de tus talentos y atributos. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas saber qué te hace diferente y construir sobre eso. Diseño de imagen emocional. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué emoción quieres dejar en cada encuentro? Soledad estratégica. Este tipo de seguridad no se entrena entre multitudes. Se refina en el silencio, en el vacío, en noches sin aplausos donde solo estás tú y tu reflejo. ¿Y el precio? El precio es caro. Tendrás que soltar la necesidad de ser amado por todos. Aceptarás ser visto como arrogante por quienes no entienden. Te volverás incómodo para aquellos que aún viven en modo sumisión. Pero también comenzarás a atraer a personas de alto calibre, a quienes respetan la grandeza, a quienes reconocen a otro arquitecto de realidad cuando lo ven. Puedes comenzar hoy. Cambia tu lenguaje. Deja de hablar como si tu presencia fuera una interrupción. Mira como si supieras algo que los demás aún no han descubierto. Habita tu cuerpo como si fueras una obra valiosa, porque lo eres.
El segundo rasgo del ser imparable es el narcisismo funcional, porque cuando tú te conviertes en tu propio referente, el mundo se reorganiza. Cuando tú te tratas como valioso, los demás solo pueden hacer dos cosas: admirarte o temerte, y ambas te sirven. Rasgo 3. Psicopatía controlada. Dominar el arte del desapego emocional para ejecutar decisiones frías y efectivas. Este rasgo es el más temido, el más malinterpretado, y para quien sabe activarlo, el más devastadoramente útil. Cuando escuchas la palabra psicopatía, tu mente probablemente la asocia con asesinos, criminales, locura, sangre. Pero eso es Hollywood. Eso es ignorancia colectiva proyectando sus propios miedos en una etiqueta que en realidad es mucho más compleja, sutil y cotidiana. Porque la psicopatía real no siempre grita, no siempre ataca, no siempre destruye. A veces sonríe, escucha, calcula y luego actúa con una precisión que el resto de la humanidad es incapaz de imitar. La diferencia está en el núcleo. Mientras la mayoría es esclava de sus emociones, el psicópata funcional es un arquitecto de las suyas. Este rasgo no significa no sentir, significa no necesitar sentir para actuar. Y eso, en un mundo emocionalmente reactivo, es poder puro. El psicópata funcional no se ahoga en dudas existenciales, no se enreda en discursos internos sobre lo correcto. No necesita que el otro entienda, perdone o valide su decisión, porque su brújula no está afuera. Está dentro y apunta siempre hacia la eficiencia, el control y la autonomía. ¿Te has fijado cuántas personas viven paralizadas por culpa, miedo, apego o nostalgia? ¿Cuántos se quedan en trabajos que odian, relaciones que los destruyen, círculos que los manipulan? ¿Solo porque sienten demasiado? ¿Solo porque confunden el dolor con lealtad? ¿Solo porque creen que amar es aguantar? Ahí es donde entra este rasgo. La psicopatía controlada es una desconexión estratégica, no del mundo, sino de la trampa emocional que el mundo impone. Es una capacidad quirúrgica para decidir sin el peso del remordimiento, para cortar sin temblar, para ejecutar una decisión difícil como quien saca un bisturí en medio del caos, frío, preciso y necesario. Y eso no te vuelve monstruo, te vuelve inmune. Inmune al chantaje emocional, inmune al ruido social, inmune a la manipulación afectiva disfrazada de amor, inmune al autoengaño que te mantiene atado a lo que ya caducó. Porque tú no te mueves por necesidad, te mueves por cálculo, por diseño, por oportunidad. Un psicópata funcional puede estar en una reunión, percibir tensiones, silencios, microexpresiones, debilidades, y no decir una palabra, solo almacenar información, leer el mapa emocional y luego usarlo. Puede detectar cuando alguien está mintiendo, cuando alguien se está derrumbando, y en lugar de caer con él, aprovechar el momento para avanzar. Eso es lo que más desconcierta a los demás. La calma en medio del desastre. Cuando todos gritan, tú callas. Cuando todos se justifican, tú observas. Cuando todos lloran, tú decides. Y eso genera autoridad silenciosa. ¿Quieres saber cuándo este rasgo se vuelve una joya táctica? En una ruptura. Cuando el otro intenta engancharte con drama y tú solo desapareces. En una traición. Cuando ya lo sabías y en lugar de confrontar, te alejas con una sonrisa, ya habiendo reorganizado todo a tu favor. En la negociación. Cuando no te urge ganar hoy, porque ya estás planeando la victoria de mañana. En una crisis emocional ajena, cuando los demás colapsan y tú te mantienes sereno, administrando recursos, decisiones y percepciones. Pero esto no se logra con afirmaciones frente al espejo. No es un modo que activas con un botón. Es una construcción interior. Es entrenamiento frío en zonas calientes. Es haber pasado por momentos donde perdiste el control,
y juraste que no volvería a pasar. ¿Cómo se entrena esta psicopatía funcional sin deshumanizarte? Desconexión emocional deliberada. Observa tus vínculos como si no fueras parte. ¿Quién te controla? ¿Quién te manipula a través de emociones? ¿Qué situaciones te anulan? Anótalo, estúdialo y comienza a tomar distancia. Racionalización estratégica. Antes de actuar, pregunta: ¿esto es útil? ¿Esto es necesario? ¿Esto me conviene a largo plazo? Si no es afirmativo, elimínalo. El sentimiento no es justificación. Práctica del silencio interior. Aprende a no reaccionar ante el primer impulso. Observa tu reacción emocional como un objeto. ¿Te dolió? Bien. No actúes aún. Siente. Respira. Luego decide como si fueras otra persona. Más fría. Más lúcida. Rediseño de tus límites. Quien no sabe cortar, será cortado. Quien no sabe irse, será arrastrado. Pon reglas claras. Y cuando se rompan, ejecuta. Sin gritar. Sin llorar. Sin explicar. Neutralización de la culpa. Entiende esto. Sentir culpa por protegerte es el último eslabón de la esclavitud emocional. Si te hace mal, se elimina. Punto. ¿Y la empatía? Sí, existe. Pero en ti, la empatía es herramienta, no ancla. La usas para leer, para seducir, para ganar influencia, no para justificar lo injustificable. En seducción, este rasgo es adictivo, porque el desapego genera valor. Mientras otros se arrastran emocionalmente, tú decides a quién das acceso. Mientras otros suplican, tú eliges. Mientras otros entregan su poder, tú observas. Y esa asimetría emocional crea fascinación y miedo, y ambos son útiles. En liderazgo, esta frialdad te vuelve temido, pero también confiable, porque no eres volátil, no eres débil, eres resolutivo. Y en tiempos de caos, la gente sigue a quien no tiembla, porque el verdadero poder está en controlar el fuego, no en apagarlo. Pero ya sabes esto. No puedes tener dominio real si tus emociones dominan tu toma de decisiones. El tercer rasgo del ser imparable es la psicopatía controlada, porque quien no necesita sentirse bien para hacer lo correcto, termina haciendo lo que los demás nunca se atreven. Frío, silencioso, letal y sobre todo, libre. Rasgo 4. La fusión letal. ¿Cómo usar los tres rasgos simultáneamente para construir dominio total? Ahora que entiendes cada rasgo por separado, es momento de revelar el verdadero núcleo de la tríada oscura, la sinergia. Porque separados son herramientas, pero juntos son un sistema de poder absoluto. Maquiavelismo, narcisismo y psicopatía no fueron diseñados para operar en solitario. Funcionan como engranajes de una maquinaria invisible que, cuando la activas al mismo tiempo, te convierte en un ente socialmente letal, estratégicamente irresistible y emocionalmente indomable. Piensa en esto. El maquiavélico sin culpa entiende cómo manipular, pero si no tiene la autopercepción sólida del narcisista, terminará mimetizándose, perdiéndose en los demás. El narcisista funcional brilla por su autoimagen, pero si no posee la frialdad del psicópata, será vulnerable a los vínculos y al rechazo. Y el psicópata controlado puede cortar sin dudar, pero si no tiene la astucia social del maquiavélico, terminará aislado o detectado. El verdadero poder no está en tener uno de los rasgos, está en combinar los tres como un triángulo perfecto de control, atracción y acción. Cuando unes maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, tu mente se convierte en un laboratorio de realidad. Imagina entrar a una conversación importante con estos tres activos internos encendidos. Tu maquiavelismo te permite leer al otro en tiempo real, adaptar tu lenguaje, detectar inseguridades y colocar pequeñas trampas verbales. Tu narcisismo funcional mantiene tu centro firme. No te devalúas, no suplicas, proyectas poder sin decirlo.
Y tu psicopatía controlada te mantiene frío. No te enganchas emocionalmente. Puedes cortar, cambiar o retirarte sin trauma. Esa combinación es devastadora, no porque ataques, sino porque eres imposible de dominar. En una relación íntima, esta trinidad se convierte en hipnosis emocional. Usas el maquiavelismo para crear dependencia emocional en la otra persona, activando sus heridas, sus fantasías, sus vacíos. Usas el narcisismo para elevarte como figura central. Te perciben como valioso, escaso, idealizado, y usas la psicopatía para no caer en el juego afectivo. Controlas tus emociones, dosificas el afecto, aplicas castigo con distancia cuando es necesario. El resultado: obsesión, vinculación asimétrica, sumisión voluntaria. En el mundo laboral o social se manifiesta como carisma de alto impacto. Lees lo que la gente quiere y se los das, maquiavelismo. Te posicionas como alguien valioso, visible, con estilo propio, narcisismo. Y cuando alguien te confronta o intenta destruirte emocionalmente, te mantienes impasible, limpio, sereno, psicopatía. La gente no sabe por qué te respetan, pero lo hacen, porque eres incómodo de ignorar y imposible de manipular. Pero esta integración no ocurre sola, hay que entrenarla. Lo primero es tener conciencia plena de tus emociones, tus motivaciones y tus reacciones. Si no te conoces, terminas usando estos rasgos de forma reactiva o destructiva. El poder real requiere diseño. El maquiavélico planea. El narcisista construye su marca. El psicópata dosifica sus respuestas. Tú necesitas hacer lo mismo. Elegir cuándo mostrar, cuándo callar, cuándo castigar, cuándo seducir. Un ejemplo de este equilibrio: estás en una negociación de alto valor. Antes de entrar, analizas a la otra parte, maquiavelismo. Entras con una energía de seguridad controlada, apariencia calculada y presencia total, narcisismo. Y durante la conversación mantienes la calma, tomas decisiones sin titubeos, y si las condiciones no te convienen, te levantas y te vas sin dudar. Psicopatía. El otro se queda alterado, tú no. Y esa es la diferencia. Mientras el resto de las personas reacciona a lo que pasa, tú diseñas lo que pasa. Eres el arquitecto del juego, no el peón, no el sentimental, no el necesitado, sino el estratega frío, brillante y centrado en sí mismo. No porque seas malo, sino porque decidiste dejar de ser manipulable. Muchos te odiarán, otros te temerán, pero todos te recordarán. Porque cuando operas con los tres rasgos al mismo tiempo, se activa un tipo de presencia que no se puede explicar fácilmente. Lo llaman frialdad, lo llaman ego, lo llaman crueldad. Pero tú sabes la verdad. No es crueldad, es control. No es ego, es jerarquía. No es frialdad, es libertad emocional. Quien domina los tres rasgos ya no juega a sobrevivir, juega a dominar. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también estás listo para dejar de ser humano y convertirte en bestia social. Conclusión. Has conocido los tres rasgos que la mayoría teme, pero que tú estás empezando a despertar: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. No como patologías, sino como herramientas afiladas, como estructuras internas que te permiten salir del rebaño. Mientras otros se paralizan por la culpa, tú ejecutas. Mientras otros mendigan validación, tú proyectas. Mientras otros se derrumban por sentir demasiado, tú avanzas con la mirada fija. No te confundas. Esto no te vuelve malo. Te vuelve efectivo. Eres de los pocos que ha dejado de pedir permiso para ser fuerte. De los pocos que ha entendido que no se trata de ser amado por todos, sino de ser respetado por los necesarios. Lo que viste hoy no son solo ideas, son armas, y ahora están en tus manos. Lo que hagas con ellas será lo que te separe del resto. Dale like si alguna parte de ti sintió que esta oscuridad te pertenece.
Y suscríbete si estás cansado de consejos para ser bueno y quieres empezar a ser poderoso.